Bueno, amigas y amigos de Gay Friendly, estamos en la casa de Susel Paredes. ¿Cómo está Susel? Bien, gracias. Feliz de estar con Gay Friendly otra vez. Sí, otra vez, creo que es tercera vez. Sí, o hasta cuarta, creo. Sí, Ya, yo creo que sí, ya. pero siempre estoy con mucho gusto de responder todas sus preguntas. Sí, no, muchas gracias. Y estamos aquí en tu casa, pues justamente en ese contexto electoral en el cual, bueno, venimos para que nos des algunas opiniones sobre temas que se están hablando ahora con mucha fuerza, pues no, están en todos los medios, están en todos lados, la verdad. En la televisión, en la radio, en los periódicos y bueno. Estás postulando, obviamente, ¿no? Con el número 9 por Fuerza Social. Y bueno, la primera pregunta que se me ocurre ahorita, Susel, es, digamos, se está hablando de uniones civiles, en matrimonio igualitario también, también lo mezclan con la adopción, en fin, pero ¿cuál es el tema de importancia para la comunidad LGTB que consideras que no se está tratando, digamos, en el debate? Antes de decir lo que no se ha tratado bien, yo creo que esta campaña ha logrado dar un paso adelante muy importante. Yo creo que al margen de la discusión entre si es unión civil o si es matrimonio, ahora ya la sociedad y todos los partidos políticos, todos, señalan que tenemos derechos y que estos derechos hay que regularlos de alguna manera. En la forma es la que está en debate. En realidad, el debate solamente es entre Fuerza Social y todos los otros partidos, porque desde Ollanta, Kuczynski, Castañeda y todos los demás plantean lo mismo, una unión civil con unos derechos que básicamente protegen el patrimonio de esta sociedad de gananciales que se forma y se restringe a los derechos de esa pareja. Fuerza Social propone el matrimonio igualitario. Esto quiere decir que se harán las modificaciones que se requieran para que el Código Civil ya no diga el matrimonio es entre un hombre y una mujer, sino el matrimonio es la unión entre dos personas, porque finalmente tú y yo somos personas. Y entonces en eso consiste el matrimonio igualitario, ¿no? ¿Qué no se ha tratado? ¿Qué es fundamental? Otras propuestas de Fuerza Social. Crímenes de odio. El Código Civil tiene que incluir, en mi opinión, no solo un agravante, sino un tipo penal específico que sancione los crímenes basados en el odio contra las personas por una particular característica, sea la raza, el sexo, una condición de salud, etcétera, ¿no? Y la orientación sexual y la identidad de género también. Eso es fundamental. Otra cosa que es bien importante y que no ha entrado al debate es la ley de identidad de género, en que las personas trans podrán tener consagrado su derecho a la identidad, ¿no? Entonces yo creo que crímenes de odio y ley de identidad de género son dos puntos fundamentales pendientes en esta discusión que yo espero poder incluirlos lo más pronto posible. Bueno, Susel, y en este sentido, justamente Susel Paredes, ahora, bueno, nuevamente postulando al Congreso, ¿y cuáles son tus planteamientos, aparte también de la agenda LGBT? Sí, yo tengo un compromiso personal desde hace muchos años con los derechos de las mujeres y específicamente la lucha contra la violencia contra las mujeres. En ese sentido, una de las primeras propuestas es que el acoso sexual sea delito, pero además de eso, porque es complicado probar el acoso sexual, ¿ah? Hay que tener testigos, haber grabado las conversaciones, porque el acoso sexual es muy sutil en ocasiones, ¿no? Lo que propongo es que aquellos que sean sancionados administrativamente hasta ahora, o en el caso que se logre aprobar el delito de acoso sexual, exista un registro de acosadores, de manera que nunca pueda trabajar una persona que ha sido sentenciada por acoso sexual o sancionada por acoso sexual en el sector público. Entonces, eso va a permitir que también el Estado tenga un estándar alto en la prevención del acoso sexual. Otro tema bien importante, inclusive para nuestra comunidad, es el tema de declarar imprescriptible el delito de violación sexual. Y esto porque he visto varios casos en los que niñas y niños que han sido violados en su infancia, cuando han sido adultos, han podido tener la fuerza,
el empoderamiento suficiente, porque inclusive habían cómplices dentro de la familia, madres o padres cómplices de estas violaciones sexuales, y después, por ejemplo, de 15 años o 20, han querido hacer las denuncias respectivas y no se ha podido. El caso más flagrante es el del director del colegio José Olaya, que ahora está fugado en no sé qué parte del mundo, que inclusive confesó que él pues había tenido relaciones sexuales o había violado a estos niños, porque era un colegio de hombrecitos, y después estos hombres ya adultos, cuando tuvieron la fuerza para poder denunciarlo, no pudieron porque prescribió. ¿Y qué es prescribir en castellano? Que por el paso del tiempo ya ese delito no se puede denunciar. En Estados Unidos y en otros países, por eso tú ves, ¿no? Un grupo de estudiantes, ¿no?, denuncia a un cura y sí se puede, porque no prescribe. Eso tiene que cambiar porque es una necesidad de miles de jóvenes, de adultos ahora, gays y lesbianas que han sido abusadas y abusados sexualmente en su infancia. Claro, sí. Acá nos podemos preguntar cómo es que prescriben, ¿no? Algo tan elemental. Muy de derechos humanos, o sea, la sexualidad de un niño violentada es pues lo más deleznable, lo más asqueroso que existe, ¿no? ¿Pena de muerte? ¿Sí o no? ¿En qué caso? ¿En ningún caso? Nunca, en ningún caso. La pena de muerte, además, que es mentira cuando te la ofrecen, porque tendríamos que renunciar a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Miren, fíjense ustedes, son los fujimoristas los que proponen, y los apristas que proponen la pena de muerte. ¿Por qué? Porque al renunciar a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya ellos no pueden ser denunciados ante esta instancia. Entonces lo que quieren es engañarnos con el tema de la pena de muerte para quedar ellos impunes. Y entonces eso no se puede permitir. Para empezar, jurídicamente inviable. Tendríamos que retroceder de la jurisdicción, salir de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y el otro tema es que la pena de muerte se ha probado que no es disuasiva, o sea, no convence a la gente de no cometer ese delito. Si no, en Estados Unidos, pues la gente no violaría, no mataría, y al contrario, ¿no? Es uno de los países donde tiene más altos índices de violencia y peligrosidad. ¿Y por qué peligrosidad? Porque cuando el delincuente sabe que va a ser condenado a pena de muerte, dice, es todo o nada, entonces no dejo ningún testigo, y ese delincuente lo que hace es convertirse en un ser más peligroso porque aniquila a la víctima después de cometer el delito. Aparte de violador, asesino. Pero eso es automático, inmediatamente aumenta el índice de peligrosidad de los delincuentes, del delito que se sanciona con pena de muerte. Entonces no es disuasivo, es dañino porque produce más peligrosidad y además es inviable jurídicamente. Una última pregunta, Sosel. La importancia de que una lesbiana, un gay y un trans entre al Congreso. Bueno, la importancia es hablar por nuestra propia voz. Las mujeres ahora, desde el movimiento de mujeres, consideran imposible, inviable, inadmisible, mejor dicho, que un varón hable por la voz de nosotras las mujeres. Yo creo que ha llegado el momento de maduración del movimiento LGTB, en que ya no necesitamos una persona buena que hable por nosotros. Debemos estar nosotros mismos, nosotras mismas en el Parlamento. Por eso Fuerza Social tiene con el número 4 en Loreto a Carlos Vela, un activista gay público en la región Loreto, y tiene a su servidora Sosel Paredes con el número 9 para Lima. Muchas gracias, Sosel, por el tiempo. Muchas gracias a ustedes, y Sosel la mueve, marca la FS y escribe el 9. Bueno, seguiremos en Gay Friendly con más entrevistas, así que tenemos todavía hasta abril para seguir con todo este tema. Nos vemos en la próxima. Chao.